Israel. Israel. Osmar. ¿Estás ahí? Sí, presente, profesor. Confirma lo que estás viendo en la pantalla, por favor. Semana 8, semestre 2020B, y está una pintura. Perfecto, es una pintura que, como saben, siempre trabajamos la competencia genérica 2A, que tiene que ver con su capacidad de apreciar el arte, y es una pintura cuyo autor no la he podido encontrar, pero es una pintura que habla precisamente de un feto en el abdomen, en el útero de una mujer, precisamente el desarrollo embrionario que vamos a ver ahora. Ok. Es estilo pop de los años 70 del siglo pasado. Entonces vamos a hablar del desarrollo embrionario. En esta semana trataremos el desarrollo embrionario humano. Describiremos cómo se transforma una estructura de nivel de organización célula en otra de nivel individuo. Antes que nada es necesario hablar de los gametos. Estos se forman por meiosis seguida de una diferenciación adecuada para el rol de cada uno de ellos. Los espermatozoides, como ya deben saberlo, se forman en la pared de los tubos seminíferos. Semin significa semilla y fer llevar. Entonces, los túbulos seminíferos son los tubos que llevan espermatozoides de los testículos hacia el siguiente órgano, que es precisamente el epidídimo. Noten los lóbulos dentro de los testículos de tubos que conducen precisamente los espermatozoides recién formados hacia el epidídimo. Y como ustedes saben de la clase pasada, ahí maduran esos espermatozoides inmaduros. Entonces, allí en la superficie interior de los tubos seminíferos, las células madre de los espermatozoides tipo B se dividen por mitosis varias veces e inician la meiosis, lo que da origen a 4 espermátidas haploides conectadas por puentes citoplásmicos. Veamos. Hay muchas células madre de los gametos, ¿sí? Y se multiplican por mitosis todo el tiempo. Luego algunas de ellas inicia la meiosis. Son las espermatogonias tipo B. Inician la meiosis 1, tienen 2 células hijas. Luego la meiosis 2 da origen a 4 células hijas, todas haploides, que están sincronizadas por comunicaciones citoplásmicas, por puentes. De hecho, este grupo de 4 se llegan a formar grupos de 16 que se van diferenciando de manera asincrónica. Estas espermátidas se liberan aquí en el lumen y son conducidas al epidídimo, donde ocurre precisamente la espermiogénesis que las transforma en células perfectamente diferenciadas. Este proceso de diferenciación, esta imagen ya la deben de conocer, implica transformar la forma, la anatomía de la espermátida hasta convertirse en una célula capaz de llevar a cabo las funciones de los gametos masculinos, que es desplazarse, encontrar al óvulo y unirse con él. Llevan un juego de la información genética, así que tienen un núcleo que se va condensando, compactando fuertemente. Necesitan llevar a cabo la singamia, pero para ello tienen que destruir cubiertas que envuelven al óvulo. Para decirlo, tienen una enorme vesícula de secreción que se llama acrosoma, llena de enzimas digestivas. También pierden casi todo el citoplasma y todas las mitocondrias se colocan precisamente en el lugar adecuado para aportar el ATP para el funcionamiento de un largo flagelo, de un undolipodio,
Todo esto ocurre aproximadamente en 24 horas, precisamente en el epidídimo. Bueno, los espermatozoides maduros son pequeñas células con muy poco citoplasma, un núcleo haploide, 1N, muy condensado, una gran vesícula que ya habíamos dicho, acrosoma con enzimas hidrolíticas en la cabeza. En la pieza intermedia, un centriolo proximal, que es muy importante el centriolo porque el centriolo organiza el citoesqueleto. El citoesqueleto de todos nosotros proviene precisamente de estar organizado por el centriolo que nos aporta el espermatozoide, o sea, es de origen materno. Y claro, las mitocondrias para hacer mover el largo y poderoso flagelo. Todo esto para llevar a cabo su función de buscar al óvulo y lograr la singamia, para entregar un juego de cromosomas masculinos. Antes se creía que el batir de los espermatozoides era simétrico, como se ve aquí, en esta imagen, en este modelado. Sin embargo, recientemente, en julio de este año, un grupo de investigación mexicano reportó el modo real de batimiento del flagelo de los espermatozoides. Ustedes pueden en cualquier momento ver el video generado que se encuentra en este sitio, está ya en YouTube y podrían ver ustedes precisamente el video, es un video muy cortito, de apenas 1 minuto, que no los vamos a ver, ¿sí los vamos a ver? Sí lo podemos ver. Entonces, como pueden ver, bajo el microscopio, cuando vemos los espermatozoides, parece ser que el flagelo se mueve de lado a lado. El primero en observar los espermatozoides fue Leeuwenhoek con su microscopio simple. Sin embargo, el descubrimiento de los mexicanos, el grupo mexicano, consiste en que en realidad el batimiento del flagelo es asimétrico. Es como si ustedes remaran en una lancha solo solo de un lado. Para poder dirigirse directamente en línea recta, precisamente lo que hace el espermatozoide es rotar sobre su propio eje, y de esa manera, aunque mueve el flagelo de manera chueca, se logra dirigir en línea recta. O sea que va dando vueltas. Sí, va dando vueltas. Y claro, va dando como vueltas. De esos que venden. Como se ve en este esquema. Como esas pelotitas que venden que tienen tiritas y por eso caen derechitas. Más o menos, sí. O sea, al rotar toda la cabeza del espermatozoides hace que aunque el reme nomás de un lado, siempre se está remando en todos los 360 grados de la rotación y el espermatozoide se mueve recto. O sea que no hacen lo mismo que los renacuajos, ¿no? Bueno, sí, pero es algo reciente que tal vez les interese. Ok, ya dijimos mucho de los espermatozoides. Los otros gametos son los óvulos. Estos se forman en el estroma de los ovarios fetales. Chicas, cuando ustedes estaban en el embrión, tan temprano como la semana 11 o 12, comienzan a producirse las cientos de miles de células madre de las ovocélulas y estas inician asincrónicamente la meiosis, pero la detienen semanas después en profase 1, una vez que ha ocurrido ya el entrecruzamiento. Entonces, estas células que están en una meiosis detenida se mantienen así dentro de sus ovarios por años, lustros y décadas. Las ovogonias que no pudieron entrar a la meiosis mueren por apoptosis, de manera que al nacer cuando ustedes nacieron, chicas, tenían en sus ovarios 700,000 folículos. En cada folículo una célula que se va a convertir, que se está convirtiendo en óvulo.
La población de folículos se reduce a unos 300,000 cuando ustedes llegan a la pubertad. La meiosis entonces se reanuda solamente en los ovocitos activados por la hormona folículo estimulante, como lo estudiamos el viernes. Solo algunos folículos se estimulan y compiten para ver cuál se domina y cuál lleva a cabo la ovulación. La división meiótica 2 se detiene en metafase 2 poco antes de la ovulación y concluye en la trompa de falopio. Solamente si el ovocito es fecundado se termina la meiosis 2. A ver, veamos. Cuando están en la semana 11-12 hay muchas ovogonias, diploides. Replican su ADN y van a empezar la meiosis. Inmediatamente son rodeadas por esferas de células del entorno para formar lo que se llama folículo. Estas células ayudan a la célula que se va a convertir en el óvulo y la protegen. Entonces, aquí dentro del folículo primordial se inicia la meiosis 1, la profase 1. Y no bien ha terminado el entrecruzamiento, y sin terminar la profase 1, el ovocito primario queda restado por años, décadas inclusive. Cada mes, la hormona folículo estimulante reactiva la meiosis 1 en algunos de esos folículos que van creciendo. Y entonces concluyen la primera división meiótica y se forman dos células, donde una célula llamada cuerpo polar se queda con muy poquito citoplasma y la otra con casi todo. Esto es debido a que en esta diferenciación el óvulo tiene que tener muchas reservas de nutrientes, así que debe quedarse con casi todo el citoplasma. Luego, este ovocito 2 secundario sigue creciendo dentro del ovario, es el activado, e inicia la meiosis 2, pero se queda detenido en interfase, la interfase 2. Cuando ocurre la ovulación, ese ovocito secundario está detenido, ya está en metafase 2, pero ahí sigue estando en la metafase 2. Cuando en la trompa de falopio los espermatozoides le echan un montón al ovocito fecundado y uno de ellos penetra y se provoca la reacción cortical que vimos la semana pasada, entonces finaliza la meiosis 2, pero luego de que ya el espermatozoide entró y entonces dejó su óvulo, perdón, dejó su núcleo masculino y el núcleo femenino se quedan regenerados, y entonces ya lo que tienen ustedes es un cigoto diploide que va a iniciar precisamente el desarrollo embrionario. Claro, aquí en esta segunda división meiótica, esta célula se divide y da otro cuerpo polar. El primer cuerpo polar a veces también se divide y entonces lo que ustedes tienen es un óvulo con unos cuerpos polares que se suicidan. Por apoptosis, por cierto. Bueno. Deben saber que cada especie libera un número distinto de óvulos en respuesta a diferentes condiciones ecológicas y del modo de vida. En nuestra especie suele liberarse solo un óvulo hacia la mitad del ciclo menstrual. El folículo dominante estalla lanzando al ovocito rodeado de células foliculares, que se llama corona radiata. ¿Hacia dónde lo lanza? Hacia la cavidad abdominal. Este ovocito permanece en la cavidad abdominal hasta que es atrapado, capturado por una trompa de falopio. Generalmente es la misma trompa de falopio que está cerca del ovario, sin embargo puede ocurrir que lo atrape la otra trompa. El chiste es de que aquí que está ocurriendo la ovulación, la trompa de falopio captura al ovocito y lo lleva hacia el interior del conducto de las tubas.
Y ahí no vamos a detener porque vamos a ver qué pasa con el otro gameto. Allí en el primer tercio de las trompas, el óvulo espera a los espermatozoides que fueron depositados en el fondo de la vagina durante el coito. El medio ácido de la vagina mata a la mayoría de los espermatozoides, pero capacita a los sobrevivientes para iniciar un largo viaje hacia el óvulo, a la velocidad de unos 2 milímetros por minuto, primero atravesando el moco cervical para entrar al útero. En esta imagen que tenemos aquí estamos viendo los espermatozoides que se dirigen precisamente hacia el cuello del útero. El cuello del útero tiene un agujero en su parte central y por ahí va a entrar precisamente a la matriz. Sin embargo, la entrada a la matriz está sellada por un moco que no es permeable ni antes ni después de la ovulación. Ese moco está relativamente deshidratado y forma una red de macromoléculas que impide la entrada de los espermatozoides a la matriz, aunque hayan tenido coito. Este moco cervical grueso y espeso impide que penetren los espermatozoides, pero también impide que entren bacterias al aparato reproductor femenino. Durante la ovulación, alrededor de la mitad del ciclo menstrual, el moco cervical se hidrata, se hace más laxo. Si toman con el dedo el moco cervical que está precisamente en el cuello del útero, pueden sacar una gota y extender entre dedo índice y pulgar el moco cervical, y si se extiende entre sus dos dedos significa que precisamente ha habido ovulación y están en el estro, en el periodo fértil. Y pueden quedar embarazadas porque los espermatozoides van a poder entrar a la matriz. En esta imagen de video magnífica, lo que tienen aquí es el moco cervical, en esta parte, y aquí tienen los espermatozoides que están tratando de moverse y atravesar el tapón de moco cervical. Notarán que muchos espermatozoides no pueden atravesarlo. Solo 1 de cada 10 lo logra. Aquí hay una selección, por supuesto, de los mejores espermatozoides en términos de motilidad. Y bueno, luego les toca a los espermatozoides un largo viaje, porque penetran precisamente a la cavidad uterina. Algunos se van hacia la trompa izquierda, otro a la derecha, y tienen que avanzar en búsqueda precisamente del óvulo que está en el primer tercio de la trompa. La mitad pues, se pierde porque de un lado no está el óvulo y del otro sí. ¿Ok? El chiste es de que alrededor de varios cientos de enoliadas llegan y le echan un montón al óvulo. Entonces los óvulos están ahí en la trompa esperando a que los espermatozoides viajen por todo el conducto de la trompa en pos del ovocito, en pos de ellos. Eventualmente se detienen adheridos a receptores en el epitelio para reiniciar el viaje horas después, por oleadas. Por ello la singamia puede ocurrir 48 horas después del coito. No tiene que ser de inmediato. Y hay datos anecdóticos que dicen que puede ser entre 72 e incluso 96 horas después, aunque eso no está plenamente demostrado. Entonces aquí están los espermatozoides moviéndose por la trompa. Entonces, como ya sabemos, el ovocito está rodeado de 2 envolturas que evitan la entrada de más de un espermatozoide, lo cual es muy importante porque más de 2 ejemplares de cromosomas de cada tipo o de la mayoría de los genes desequilibra la producción de proteínas con consecuencias casi siempre mortales, como lo veremos en la parte de genética más adelante, cuando veamos las personas que tienen 3 cromosomas en vez de un par.
Entonces, aquí está la célula huevo, el ovocito, con su primer cuerpo polar, y alrededor tiene una capa de macromoléculas que se llama zona pelúcida, y alrededor una capa de células foliculares que se llama corona radiata. Así sale el óvulo cuando es liberado. Entonces, es importante señalar que un espermatozoide solo no es capaz de fecundar, porque primero hay que destruir las dos envolturas del óvulo, mismo que es una labor colectiva que permite que eventualmente un único espermatozoide llegue primero a tocar la membrana del óvulo, adherirse a ella, a receptores específicos de la membrana, y entonces disparar precisamente la unión de los gametos. Por lo general, una centena de espermatozoides avanzan, pues, separando las células de la corona radiata. Lo que ocurre, destruyen la capa pelúcida con enzimas digestivas de su acrosoma, y eventualmente un espermatozoide se une a una proteína receptora de la membrana del óvulo. Se fusionan ambas membranas plasmáticas, entrando al citosol solamente el núcleo del espermatozoide y el centriolo proximal. El flagelo y las mitocondrias se quedan afuera. Entonces noten, aquí en el lado 1, aquí en los espermatozoides empiezan a separar las células de la corona radiata. Liberan las enzimas digestivas que están en su acrosoma y empiezan a destruir la capa pelúcida, que está hecha de ácido hialurónico y otras macromoléculas. Entonces, una vez que se ha destruido la capa pelúcida, quedan al descubierto receptores que se unen a ligandos en la membrana del espermatozoide, y eso permite la fusión de las membranas, de manera que entra el núcleo del espermatozoide y el centriolo proximal. Eventualmente, este núcleo de espermatozoide se hidrata y crece de tamaño. El núcleo del óvulo también se queda bien formado y se fusiona en lo que es la cariogamia, y tenemos el núcleo, un núcleo del cigoto. ¿Qué impide que entre más de un espermatozoide a un óvulo? Pues es la reacción cortical, que genera una barrera para el paso de los demás espermatozoides. Ahí ven cómo entró uno, aunque este no es de humano. Este es probablemente de ratón. La reacción cortical se dispara al entrar el primer espermatozoide al citosol. Una onda de ion calcio inunda todo el citosol, como se ve en este GIF. Por milisegundos, la concentración citosólica del ion calcio se eleva unas 100 veces, y eso provoca que precisamente el citoesqueleto se active y empuje a una serie de vesículas que contienen sustancias especiales que, cuando se liberan fuera de la membrana del óvulo, forman una envoltura de fertilización que no puede ser atravesada por ningún espermatozoide. La reacción cortical es precisamente la reacción en la cual se libera el material de gránulos corticales para formar una capa que rodea completamente al óvulo e impide que entre un segundo espermatozoide. Si entra un segundo espermatozoide, se acabó todo. Ya no hay chance de que prosiga el desarrollo embrionario. Entonces notarán que todavía estamos en el nivel de organización celular. Entonces, en esta fotografía tenemos el día 1 de desarrollo embrionario. Tenemos al óvulo, no es un óvulo humano, puede ser de ratón. Incluso tal vez, no sabría decirles, nunca logré identificar la especie
esta fotografía, pero es magnífica porque aquí se ven precisamente los núcleos de los gametos poco antes de fusionarse. El cigoto y los estados subsiguientes no crecen sino hasta el 15º día. Así que se mantiene esa estructura, lo que era el óvulo, se mantiene un diámetro de 1/10 a 2/10 de milímetro. Más o menos por ese tiempo termina la segunda división meiótica, formando pequeños cuerpos polares. Aquí está, ven los cuerpos polares, con los demás cromosomas. Así pues, el cigoto recién formado tiene 2 núcleos haploides, uno del padre y otro de la madre, que pronto se van a fusionar. Una vez que se fusionan los núcleos, entonces seguimos con otro proceso en el cual vamos a abandonar el nivel celular que tiene el cigoto. Después de la unión de los núcleos o cariogamia, se dispara la segmentación del cigoto. Segment significa parte. Es decir, hay una serie de mitosis aceleradas en la fase G1 del ciclo celular, cosa que ya habíamos hablado al principio de la clase, y entonces tienen divisiones de la célula del cigoto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisiones o más, lo cual originan células cada vez más pequeñas. A partir de este momento dejamos el nivel de organización celular y pasamos a niveles multicelulares. Estamos pues aquí en el día 1 con casi 2 células. Aquí está la capa pelúcida. Todavía. Y bueno, tenemos en el video, digo en el GIF animado, tenemos 2, 4, 8 células. 2, 4, 8 células, se repite. Esta es la segmentación. Aquí tenemos en el día 2, tenemos 4 células. En el día 3, 8 células. Y precisamente cuando estamos en este estado de 2 células o en el de 4 células, es cuando se pueden formar los gemelos idénticos. Cuando estas células, en vez de mantenerse dentro de las envolturas del óvulo, se separan completamente, entonces pueden formar dos fetos diferentes, o incluso 3, porque estas células son totipotenciales, tienen el poder de formar todos los tipos celulares del organismo. Entonces en el día 2, 4 células, en el día 3, 8 células, y conforme la trompa de Falopio transporta al cigoto en desarrollo hacia el útero, se forma una esfera sólida de células semejantes que se llama mórula. La mórula, esta esfera sólida de células pequeñas, ya no tiene nivel celular. Tampoco tiene nivel tejido porque estas células generalmente no se están cooperando todavía. Eventualmente los biólogos dicen que tiene nivel de organización colonial. Las células están juntas pero no cooperan, a diferencia de las células de nivel tejido, donde ya colaboran para funciones específicas. Prosigamos. Entonces, tras más divisiones, se generan células muy pequeñas formando una esfera hueca y dentro de ella una masa interna de células que se convertirán en el embrión. En el día 5 ya tenemos esta estructura hueca que se llama blastocisto. Cisto hace referencia precisamente a esta cavidad. Estas células es lo que se van a convertir en ustedes. Cuando en su blastocisto, este grupo de células es lo que se convirtió en ustedes. El resto se convirtió en la placenta. Entonces, hacia el día 6, el blastocisto llega a la matriz y rueda sobre el endometrio. Hay mucha comunicación química entre el blastocisto y el endometrio y eventualmente se adhiere en lugares donde hay ciertas señales parácrinas. Ustedes saben que cuando sale un pollito del huevo, le llaman ustedes eso eclosión.
En las aves la eclosión está muy tardía, ya cuando el nuevo organismo está prácticamente terminado y es capaz de vivir por sí mismo. En el caso de los mamíferos, la eclosión, la salida del huevo, ocurre muy temprano. Ocurre más o menos ahí entre el día 6 y el día 8 después de la singamia. Y ocurre, es un fenómeno que no se conocía mucho porque ocurre dentro de la matriz, pero nacemos 2 veces, nacemos más o menos el día 7-8, ocurre la eclosión, y entonces esta esfera de células que tenemos aquí, que se llama blastocitos después de la eclosión, tiene 2 grupos de células. Ya estamos hablando de nivel de organización tejido, porque un grupo de células tiene una función especial. Unas formarán la placenta, otro tromblasto, y otras al embrión, que son la masa celular interna que ya les había señalado. Esta última va a formar un disco embrionario. Y aquí, por supuesto, ya tenemos nivel de organización tejido. El trofoblasto perfora el endometrio y lleva a cabo un fenómeno que se llama implantación. Del eczema implant, im, que significa meter, lexema plant, que significa plantar, fisión, proceso. Consiste en plantar el blastocisto dentro del endometrio. Esto pasa entre el día 7 y 12 del desarrollo y aproximadamente el día 21 o 22 del último ciclo menstrual. En este momento, el corio, uno de los 3 tejidos extraembrionarios, que son el amnios y alantoides y los otros, produce la hormona gonadotropina coriónica para ordenar la detención del ciclo menstrual y evitar que ocurra la menstruación y se desprendan el endometrio y con ella el blastocisto. Este proceso es en realidad bastante complicado. Aquí se muestra a lo largo de los días lo que va ocurriendo. Y entonces aquí lo que tenemos, el disco embrionario está aquí, es lo que se va a convertir en ustedes. Y ya aquí, terminada precisamente la implantación, este disco germinal va a iniciar una construcción precisamente de su cuerpo y el resto de las envolturas van a formar la placenta junto con el endometrio del útero. Y sobre todo, si esto ocurre con éxito, entonces lo que va a ocurrir es que aquí el corion, que es una envoltura de los 3 tejidos extraembrionarios, envía la hormona gonadotropina, que es la hormona que se busca precisamente en los kits de embarazos y que ustedes pueden detectar tan temprano como 2 o 3 días antes de la fecha esperada de la regla. Ustedes, ¿qué son en este momento? Son solo un disco con 2 capas de células. Nivel de organización, tejido. Y nomás para hacer el resumen de lo que pasó, el ovario llevó a cabo la ovulación, se libera el óvulo con sus capas que lo rodean, la trompa de falopio lo atrapa y lo conduce hacia el útero. En el primer tercio le echan montón los espermatozoides, uno de ellos logra penetrar y entonces se forma el cigoto, ¿no? Una célula con 2 núcleos, uno del óvulo y otro del espermatozoide, se fusionan e inicia las segmentaciones rápidas, las mitosis sin crecimiento, que tienen 2 células, 4, 8, 16, 32, y más o menos alrededor del día 6 a 8 llega esta estructura multicelular de nivel tejido al útero, que es el blastocisto, y se implanta. ¿Ok?
Bueno, eso era como resumen para que no se perdiera. Entonces, ese disco embrionario que está aquí, una vez que ya ocurrió la implantación, va a dar origen a la cría. Al principio tiene 2 capas de tejido embrionario, ectodermo en color azul y endodermo de color naranja, o número 8. Aquí, precisamente estas flechas están describiendo el desplazamiento masivo de células que están en el ectodermo, que van a formar un agujero y van a moverse entre el ectodermo y el endodermo para formar una tercer capa, un tercer tipo de tejido que se llama mesodermo. Precisamente esa migración celular ocurre entre el día 13 y el día 15 después de la singamia y se llama gastrulación. Como les había mencionado en la figura anterior, las flechas señalan la migración de las células que completa la conformación del tercer tejido embrionario, el mesodermo. Precisamente porque meso, que significa en medio del ectodermo y el endodermo. Estos tejidos embrionarios darán origen por procesos de diferenciación y especialización celulares a todos los tejidos y órganos en el embrión y luego en el feto. En este GIF animado se muestra en el caso del pez cebra, precisamente cómo se da ese movimiento de células. El color de las células marca la profundidad a la que se encuentran. Entonces vean que es un desplazamiento masivo de células. Entonces, en este corte del disco embrionario, afuera tenemos precisamente el ectodermo, abajo el endodermo, y a través de este agujero que se llama blastoporo, se desplazan las células para dar origen al mesodermo. Esta estructura, que se llama gástrula, se pliega estableciendo los planos y ejes del cuerpo bilateral. Aquí se encienden genes maestros que inducen la diferenciación y especialización de las células de acuerdo a su posición. Los extremos céfalo-caudal, los lados izquierdo, derecho, lado dorsal y lado ventral, construyendo los tejidos y órganos de todas las demás partes del cuerpo durante las siguientes 36 a 38 semanas de la gestación. Aquí entonces ya tenemos una estructura, la gástrula, una estructura que viene siendo un conjunto de tejidos, nivel de organización, órgano. Y bueno, aunque la función de estos tejidos, ¿cuál es? Construir los demás tejidos y órganos. Y es precisamente en este momento en que el embrión ocurre la organogénesis. El lexema organ, que significa órgano, lexema gen, que significa generar, que va leyendo los genes en cascadas de series de encendido y apagado de los genes de acuerdo a todos los tipos de células del cuerpo, entre 210 y 300 tipos diferentes. Los primeros blastómeros o las primeras células en las que se divide el cigoto son totipotenciales. De hecho, los gemelos idénticos provienen de la separación de los 2 primeros. Y claro, con el tiempo se van tomando decisiones del destino de cada célula, leyendo juegos distintos de genes. En este esquema, que es de nivel posgrado, por supuesto, solo estamos representando el óvulo, ¿sí? Todavía en metafase 2, aquí ya tienen el cigoto, los 2 pronúcleos, antes de la cariogamia. ¿Y qué genes están expresando?
son los genes, son los RNA mensajeros de la madre. Aquí están actuando los genes de la madre, no los genes del nuevo organismo. Empieza la segmentación 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera, y empezamos a ver más o menos en el estado de 8 células que empiezan a encenderse genes, en ondas de genes, que van tomando decisiones de acuerdo a la posición. Y entonces algunas células de estas que se formaron de la segmentación ya tienen su destino asignado, ya tienen el eje antero-posterior, dorsal, ventral y laterales, ya están asignados por esta serie de decisiones que polariza al embrión, y sabemos que algunas células van a ayudar a alimentar al embrión, pero no van a convertirse en el embrión, ni en el feto, ni en el recién nacido. Entonces, remarquemos que la organogénesis es el proceso que construye los órganos y los aparatos del cuerpo. Este proceso eleva los niveles de organización presentes en el embrión, de tejido a órgano, de órgano a aparato y finalmente al nivel individuo. La organogénesis es muy compleja. Implica una intrincada cascada de procesos a lo largo de más de 30 semanas de desarrollo. Estos procesos aún no son conocidos del todo, aunque se ha avanzado mucho e incluyen distintas comunicaciones celulares, la inducción, el reconocimiento, la adhesión, la motilidad, la diferenciación y especialización celulares, además de la muerte celular programada. Bueno, estos procesos que estoy mencionando aquí se pueden repasar en la presentación que ya les di el viernes pasado, que acceden por este vínculo. Y entonces noten que de los 3 tejidos embrionarios, el ectodermo da origen precisamente al sistema nervioso, da origen a la piel. Del mesodermo, la capa media de este disco embrionario, se producen las células del corazón, o sea, se construye el corazón, se construyen todos los músculos del cuerpo, se construyen los riñones, los glóbulos rojos, todos los músculos lisos, por ejemplo, del tubo digestivo, todos son de la capa mesodermo. Y del endodermo, que es la capa más interna, precisamente se construyen precisamente el aparato respiratorio, se construye, por ejemplo, la glándula tiroides, o se construye el páncreas, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en muchos detalles, porque en realidad eso sería de nivel licenciatura. Pero como ejemplo de lo anterior, vamos a poner muy sumeramente el desarrollo de la mano. Como lo acabamos de ver, aquí en el blog, claro, consideraba la semana pasada, hay grupos de células que leen los genes adecuados en función de la concentración de moléculas inductoras generada por comunicación parácnida. No entraremos en detalles, simplemente que hay inductores que marcan la posición 3D de cada célula. Hay un GPS para cada célula, disparando la lectura de juegos distintos de genes que llevan a las células a migrar o adherirse a otras, o a dividirse por mitosis, o a suicidarse, a diferenciarse en una forma o en otra para formar los distintos tejidos y órganos. Entonces, aquí tenemos en la yema que va a dar origen a la mano, tenemos los ejes antero-posterior, dorso-ventral y proximal, y en cada uno de los ejes hay gradientes de inducción, de manera que en cada lugar las células saben qué lugar le tocan. Entonces, con estos juegos de gradientes, estas células que están en esta zona, ¿sí?, van a ser las zonas interdigitales, los espacios entre los de esta lámina. Esto va a estar entre los dedos.
Una vez que están estas células que ya saben que van a ser interdigitadas, se inducen precisamente entre ellas la formación de las estructuras que se van a convertir en dedos. Aquí las zonas interdigitales inducen a que las zonas más distales generen inductores de manera que crezcan a lo largo los dedos. En cierto momento aquí, estas células de aquí se suiciden de manera que puedan liberar los dedos. Y claro, estas estructuras son las falanges de los dedos, son los huesos. Pero procesos semejantes ocurren precisamente para la construcción de la circulación dentro de la mano. Aquí muestro 3 estados. Y también tiene que ver con la construcción de los músculos y también con la llegada de los axones, de los nervios que van a actuar sobre los músculos. La llegada de los nervios que van a actuar para percibir diversas sensaciones, como la temperatura y el dolor. Es algo complejo y no vamos a entrar en detalles, pero deben saber que más o menos así ocurre. Cuando han transcurrido 8 semanas de desarrollo, ya no tenemos lo que nosotros tenemos un embrión. El embrión va creciendo y la organogénesis se desarrolla. Se construyen tejidos, órganos y aparatos del cuerpo. Hacia el final de la semana 8 pasamos a otro estado llamado feto. Aquí está. En el cual la forma humana es ya más discernible. En todo este tiempo, el embrión es más susceptible a daños por las sustancias comidas, bebidas, respiradas, inyectadas o fumadas por la madre. Así que precisamente el primer trimestre del embarazo es fundamental que no coman, ni beban, ni respiren o se inyecten cualquier cosa, porque entonces el embrión lo va a sufrir. Esa es la razón por la cual muchas mujeres tienen un primer trimestre del embarazo muy difícil porque tienen náuseas de todo. En realidad, el embrión envía mensajes a su sistema nervioso para que sea más sensible a diversos olores que marcan sustancias que son negativas para el embrión. Y entonces, en cuanto se acercan a comprarse sus quesadillas, resulta que les da náuseas y no lo comen. Es en realidad su embrión el que les está diciendo, no comas eso, me va a hacer daño. Y bueno, la organogénesis prosigue en el feto. El feto crece mucho de tamaño, sin embargo, el nivel individuo aún no se alcanza, ya tenemos nivel aparato en el feto. Si hay un nacimiento muy prematuro, en realidad sería un aborto espontáneo, entre la semana 9 y la 27, el producto no suele ser viable. Aquí tenemos feto en la semana 9. Es apenas del tamaño de una uva. Con las semanas, los órganos y tejidos van tomando formas anatómicas maduras y son medianamente capaces de funcionar correctamente. Con la medicina moderna, fetos de menos de 28 semanas pueden nacer y sobrevivir. Sin embargo, hay riesgo de que haya problemas de déficit sensoriales simples o dobles, que sean ciegos y sordos, sordos y con retraso mental, etc. Esta es una ecografía de un feto no viable de 27 semanas. Ya se parece más a un bebé, pero todavía le falta. Más o menos a las 28 semanas, el feto suele ser viable con relativamente poca atención médica respecto a la necesaria para mantener a los fetos más jóvenes. De allí que su nivel, ya sea el feto viable, sea de nivel individuo. En este estado se denomina feto viable, pero aún le faltan entre 10 y 12 semanas de crecimiento y maduración.
El cerebro del feto a término recibe mensajes de todo el cuerpo, de modo que cuando está maduro, envía señales químicas al sistema nervioso materno y la hipófisis de la madre envía oxitocina para iniciar las contracciones del músculo de la matriz, comenzando con el trabajo del parto, el cual ocurre en la mayoría de las veces entre la semana 38 y 41. Debido a ello, debo decirles que es muy importante que sepan cuándo es la fecha más probable del nacimiento de su futuro bebé. Sobre todo porque si se tardan después de una fecha y rebasan la semana 41, el feto viable se daña dentro del útero. Por eso es necesario saber cuándo debe nacer su bebé. Entonces deben de calcular la fecha más probable del parto, conociendo el día 1 del último ciclo menstrual. Es muy fácil, simplemente a dicha fecha se le agrega un año, se le restan 3 meses y se le suman 7 días. Por ejemplo, si el último día 1 del ciclo menstrual de alguna chica que ya está embarazada fue el 18 de septiembre de este año, se anota la fecha numéricamente y se realizan las sumas y restas. A 2020 le suman un año, entonces ya que van a ser en 2021. Al mes de septiembre, que es el 09, le restan 3 meses, van a ser en junio. Y al día 18 le van a sumar 7, o sea que van a ser aproximadamente, el día más probable es el 25 de junio del 21. Si para esta fecha no ha nacido, entonces hay que ir a atención médica precisamente para averiguar qué está pasando y eventualmente decidir la inducción del parto inyectando oxitocina o llevando a cabo una cesárea. ¿Ok? Y esto es la parte más fundamental de la semana 8. ¿Cómo van, chicos? Chicos. Bien, profesor, bien, aquí. ¿También? Bien, profe. Solorio Burgos también.